Capítulo 2. La boda. Más tocar más tocar más tocar más. ¿Dónde está el chico?, murmuró Vernon, levantando la vista de su periódico cuando alguien llamó a la puerta y Harry no estaba cerca para abrirla. Arriba en su habitación. Petunia respondió y suspiró. Lo conseguiré. Ofreció y dejó el plato que había estado secando, dirigiéndose hacia la puerta principal. ¿Sí?, preguntó mientras abría la puerta y se enfrentaba a una mujer majestuosa con suficiente presencia para una docena de damas de alta cuna, vestida con un vestido blanco fluido que parecía realmente fuera de lugar para el uso diario, más adecuado para una alta sociedad de etiqueta, evento o incluso un salón de baile real. Petunia inconscientemente se encontró dando medio paso hacia atrás, respiró hondo y enderezó su postura, pero se dio cuenta de que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto tiempo practicara, no importaba lo que usara o lo que fuera que lograra en la vida, ella nunca obtendría ni una pizca del aplomo, la gracia y la confianza con los que se comportaba la otra mujer. Saludos. Estoy aquí para ver a Harry Potter. La mujer le informó fríamente, haciendo que Petunia tragara nerviosamente. ¿Era este uno de los monstruos? Ya que estaba buscando a Harry, tenía que estarlo, ¿no? Me llevarás a verlo, añadió y Petunia se encontró asintiendo antes de darse cuenta de lo que había acordado hacer. Consideró brevemente detenerse, darse la vuelta y preguntarle a la mujer que quería a alguien como ella con el chico inútil, pero no se atrevió a hacerlo. Se dirigió directamente a la habitación de Harry y abrió la puerta sin tocar. Hay una señora aquí para verte, le informó, antes de bajar las escaleras sin esperar una respuesta del chico. Estar cerca de la majestuosa dama la hacía sentir incómoda e inadecuada. ¿Quién fue?, preguntó Vernon mientras Petunia regresaba a la cocina. Una señora preguntando por el niño, respondió Petunia, estremeciéndose. ¿Más monstruos?, murmuró Vernon, con las venas hinchadas, antes de comenzar a calmarse lentamente. Llegó en una limusina, dijo Petunia pensativamente, recordando el auto en la calle afuera. ¿Qué ha hecho esa playa ahora?, Vernon se quejó, el periódico se arrugó en sus manos mientras apretaba los puños. Si no hubiera sido por el hecho de que Petunia le había asegurado que el chico pronto estaría fuera de su alcance para siempre, habría estallado y exigido algunas respuestas, pero logró controlarse. No lo sé. Ella no lo dijo, respondió Petunia pensativamente, todavía tratando de deshacerse de la sensación de que no era digna de lamer la tierra de los zapatos de la dama. Alfarero. Narcisa lo saludó majestuosamente mientras entraba imperiosamente a la habitación, mirando con desdén a su alrededor, el desprecio prácticamente rezumaba de ella por la miseria en la que él estaba viviendo, antes de que su mirada se dirigiera a él. Señorita Negra. Harry respondió y cerró la puerta detrás de ella. Sintió un poco de curiosidad y decidió preguntarle para ver qué tipo de razón podría haberse inventado para explicar esta visita. ¿A qué debo el honor de esta visita?, preguntó con una ceja levantada, fingiendo que no tenía idea de lo que ella estaba haciendo aquí. Yo no estoy muy seguro, admitió de mala gana, pareciendo algo insegura de sí misma por unos breves momentos antes de que pareciera recuperarse. De hecho, parecía como si estuviera a punto de irse y dio un paso hacia la puerta cuando Harry decidió interrumpir lo que fuera que ella había estado a punto de hacer. Bueno, de todos modos tenía algo que preguntarle, señorita Black, así que es bastante afortunado que haya decidido honrarme con su presencia, afirmó un tanto burlonamente, haciendo que ella se detuviera a mitad de camino y posara majestuosamente mientras lo miraba con una mirada superior que dejaba perfectamente claro que lo consideraba un ser de menor valor. Tu mente es tan débil como mi Draco siempre ha afirmado. Han pasado años desde la última vez que respondí el nombre de Black y tampoco soy un extraño. Narcisa respondió ácidamente, haciendo que Harry se arrepintiera un poco por no haber agregado ser respetuoso cuando usó el ol antes. Supongo que no has seguido tu correspondencia entonces. O tal vez simplemente no te han notificado todavía, pero tu matrimonio con Lucius Malfoy ha sido anulado. Eres, una vez más, Narcisa Cassiopeia Black, Harry le informó, causando una gran cantidad de shock y consternación en la mujer mayor parada frente a él. ¿Qué?, preguntó con un tono de voz muy tenso. Lucius ya no es tu marido y tú ya no eres la señora Malfoy, Harry aclaró. Oh, dijo con voz débil, aparentemente desinflándose frente a él por unos momentos, antes de recuperarse y asumir su expresión superior una vez más. Entonces, como ahora estás soltero y sin fantasías, pensé que sería una muy buena idea que nos casáramos.
Harry continuó, haciendo que Narcisa parpadeara como una lechuza por unos momentos, antes de comenzar a reír. En tus sueños dementes, Potter. Ella replicó y sacudió la cabeza. Me temo que mi Draco pudo haber minimizado un poco tus deficiencias mentales, si realmente hubieras pensado que algo así sucedería alguna vez. Se burló de él, lo que causó a Harry un poco de alivio en lugar de la mortificación y el desinflamiento del ego con el que Narcisa sin duda había contado. Ella se lo hizo mucho más fácil al actuar así, en lugar de una manera más amable y placentera que podría haberlo hecho sentir lástima por ella y echarse atrás en lo que estaba planeando. Accederá a casarse conmigo, señorita Black. De eso, no tengo ninguna duda. Harry le dijo con una leve sonrisa. De hecho, la idea de hacerlo te resulta deliciosamente atractiva. Tanto, de hecho, que te encargaste de conseguir los anillos de compromiso. Ella parpadeó de nuevo y su rostro se frunció en confusión por un momento, antes de que una extraña sonrisa retorcida apareciera en su rostro. Harry se sorprendió, pero se dio cuenta de que si bien ahora pensaba que casarse con él era una gran idea, sus sentimientos hacia él no habían cambiado en nada. El conflicto entre los dos probablemente fue muy confuso para ella. También ignorarás todo lo malo que Draco y Lucius te han dicho sobre mí, al darte cuenta de que tienen un prejuicio severo en mi contra y es poco probable que digan algo que sea realmente correcto. En lugar de eso, te formarás tus propias opiniones sobre mí a medida que pase el tiempo. Desde un punto de vista objetivo. Por ahora, simplemente date cuenta de que casarte conmigo es el mejor curso de acción posible para ti y siéntete satisfecho con nuestras próximas nupcias. Le dijo a ella. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo me haces esto? Narcisa exigió saber. Me has puesto bajo el imperioso. Espetó, mostrando claramente que si bien no podía evitar ser cambiada de acuerdo con sus demandas, era consciente de que había habido un cambio en sus pensamientos, puntos de vista y emociones. Mantén tu voz baja. Harry le ordenó. No podrás hablar de esta reunión con nadie más que conmigo, ni verbalmente, ni por escrito ni a través del lenguaje corporal. También olvidarás todo lo que se dijo aquí y solo recordarás que nos comprometimos, aunque seguirás todas las instrucciones. Se te han dado, incluso si no puedes recordarlos conscientemente. Se levantó y se acercó a su escritorio, donde abrió uno de los cajones y sacó un sobre grueso. Aquí está la llave del apartamento en Oxmead en el que hemos decidido vivir y una llave de nuestra bóveda mutua en Gringos. Continuó y le entregó el sobre, que ella abrió para encontrar las llaves mencionadas, así como la dirección y algunas fotografías del apartamento. No le digas a Nane dónde está. Una de las instrucciones que le había dado a Fishfang antes de partir por segunda vez había sido localizar un nuevo lugar donde vivir para Harry y su futura esposa controlada mentalmente. Fishfang había aparecido antes para recoger el formulario de emancipación firmado, así como para entregar algunos otros artículos, incluidos 2 juegos de llaves y cierta información sobre el apartamento que les había conseguido. También había hecho arreglos para una segunda bóveda, de propiedad conjunta de Harry y Narcisa, junto con 2 llaves. Harry había depositado 50.000 galeones en la nueva bóveda, lo que debería ser más que suficiente para que ambos duraran todo el matrimonio sin que Narcisa supiera cuánto dinero tenía en realidad. Una vez que tuvo la edad suficiente, la dejaría ir y borraría todo lo que le había hecho, por lo que dejarle saber demasiado era una muy mala idea, ya que probablemente estaría algo molesta por lo que él la había obligado a hacer. Pasar una vez que estuvo libre. Amueblarás el apartamento para nosotros 2 y arreglarás nuestro inminente matrimonio lo antes posible. Desafortunadamente, no puedes enviarme un búho en este momento, por lo que cualquier pregunta o noticia que tengas para mí tendrá que pasar por el abogado Duende Fishfang. En Gringos. Instruyó además a Narcisa, quien asintió, pero todavía parecía algo aprensiva. Ahora, ¿hay algo que quieras preguntarme? ¿Alguna preferencia con respecto a la boda? Narcisa preguntó en un tono de voz tenso. Harás lo posible para que sea privado, sencillo y lo antes posible. Respondió Harry, a lo que obtuvo una expresión pensativa en respuesta. Claramente, esto no era en absoluto lo que Narcisa tenía en mente para su segundo matrimonio, pero asintió con la cabeza en señal de acuerdo. No es que tuviera muchas opciones al respecto. ¿Cuántos invitados? Preguntó Narcisa, claramente resignada a la situación. O al menos decidió que tratar de luchar contra ello en este punto no le haría ningún bien. Probablemente planeaba hacerlo más tarde, después de haberse ido. El problema era que, en ese momento, ella no recordaría mucho de eso e incluso si lo hiciera, Harry no creía que le fuera posible desafiar el Hall. Ninguno que no tenga que estar allí para que se lleve a cabo la boda.
respondió Harry, a lo que Narcisa se puso aún más petulante, pero ella asintió de todos modos, aunque claramente no estaba contenta por eso. Y ninguno que sea de alguna manera leal a tu hijo, esposo o Voldemort. También tendrán que ser del tipo en quien se puede confiar completamente para mantener la boca cerrada al respecto hasta que la boda ya haya tenido lugar. Bien. Narcisa suspiró y sacudió la cabeza. Entonces solo un testigo para cada uno. ¿Un testigo? ¿Cada uno? Preguntó Harry, palideciendo ligeramente. No había contado con eso. De hecho, no había planeado invitar a nadie y ahora descubrió que tendría que traer un testigo. Sí. Es obligatorio. Narcisa respondió. Oh, comentó Harry abatido, antes de animarse. ¿El testigo tiene que ser humano o podría ser un duende? Preguntó alegremente cuando se le ocurrió una idea, lo que hizo que Narcisa palideciera significativamente de su ya pálida yo. ¿Quieres traer alguna porquería inhumana a nuestra boda? Gritó con una voz indignada, aunque cuidadosamente moderada para un volumen bajo. No sé a quién más puedo traer en quien pueda confiar. Harry respondió evasivamente. ¿Está permitido o el testigo tiene que ser humano? Añadió. Está permitido. Narcisa admitió a regañadientes con una expresión petulante de disgusto, claramente deseando haber conservado su capacidad de mentirle. Genial. No te importará si llevo a un no humano a la boda como testigo. Exclamó Harry, quitándose un gran peso de la cabeza. Fishfam podría ser su testigo. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó Harry. No. Narcisa respondió hoscamente. Excelente. Ponte tu nuevo anillo y pásame el mío. Le dijo a ella. Ella se quitó sus viejos anillos sin que se lo pidieran, se puso su nuevo anillo de compromiso y Harry aceptó el suyo, aunque no se lo puso. Al no tener nada más que decirle, le dio permiso para irse, lo que ella hizo al instante. Salir rápidamente de la casa sin reconocer a los familiares de Harry. No lo ignoraron como lo había hecho Narcisa con ellos, pero después de informarles que ella estaba allí para realizarle un chequeo aleatorio para ver si todo estaba como debía, se quedaron en silencio y lo ignoraron por el resto del día. Lo cual fue un cambio realmente bienvenido con respecto a cómo habían sido las cosas antes de su llegada. 2 días después de eso, Fishfam se apareció en el dormitorio de Harry y le informó que todo había sido arreglado, que era un mago emancipado y que la boda se llevaría a cabo al día siguiente. Sé por qué no me cuentas de qué se trata todo esto. Harry se puso rígido y sus ojos se abrieron con miedo repentino cuando escuchó una voz enojada acercándose lentamente. Escuchó un murmullo bajo en respuesta al fuerte grito, pero no las palabras exactas. Reconoció vagamente el murmullo como extremadamente similar a la majestuosa voz de Narcisa. Las posibilidades de que ella fuera la que se acercara a la pequeña habitación eran extremadamente altas e incluso si las puertas cerradas emitían sonidos un poco torcidos, temía saber a quién pertenecía también la voz más fuerte. Esto fue malo. Seriamente malo. Oh, por el amor de Dios. Solo escúpelo, ¿quieres? Me estás matando aquí. Corrió hacia la puerta y apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de ella cuando se abrió, contuvo nerviosamente la respiración y esperó mientras 2 mujeres entraban en la habitación, dirigiéndose hacia el sacerdote de aspecto confundido que miraba en su dirección, preguntándose qué había sucedido. Poseyó al novio para salir corriendo así. Las sospechas de Harry se confirmaron cuando identificó a las 2 brujas que habían entrado a la habitación. Cerró la puerta con la cadera y apuntó con su varita a la espalda del compañero de Narcisa. No puedo decírtelo todavía. Narcisa protestó con un leve indicio de irritación arrastrándose en su voz. ¿Eh? ¿Un sacerdote? ¿Qué son? Espera un maldito minuto. No me vas a obligar a casarme con nadie. Su compañero espetó y alcanzó su manga izquierda, presumiblemente para sacar una varita. Petrificus totalus. Harry gritó y se relajó mientras ella se ponía rígida a medio paso, sorprendida por completo cuando de repente quedó paralizada del cuello para abajo. Podría haberla dejado completamente paralizada, pero decidió dejarle al menos el uso de su cabeza. Señor Potter. Exclamó el sacerdote, dando un paso atrás sorprendido. ¿Potter? ¿Cuál es el significado de esto? Preguntó Narcisa, mirándolo en estado de shock mientras él lanzaba un hechizo de bloqueo en la puerta y se giraba para mirarla. ¿Por qué la trajiste? Preguntó Harry, agitando su varita hacia la congelada auror de cabello rosa, Madonna Tonks. No me diste exactamente mucho con qué trabajar. Narcisa respondió hoscamente. Solo pude traer a una persona, el testigo, ya que no se me permitió que nadie no fuera necesario para la boda. Entonces, solo un testigo.
Nadie afiliado con Draco, Lucius o quien tú sabes. Y ellos tenía que ser capaz de guardar el secreto de lo que estaba pasando hasta que terminara. Lo primero no era un gran problema, pero lo segundo era que no podía estar seguro de que el secreto pudiera mantenerse. Entonces, tuve que encontrar a alguien lo suficientemente crédulo como para venir conmigo sin que le dijeran para qué. Respondió Narcisa. De ahí la presencia de mi sobrina, quien sé con certeza que no está involucrada en nada remotamente oscuro, la buena dos zapatos que es, terminó su explicación. Gaviota, oye. Dimadora protestó ante el comentario crédulo. Y espera un minuto aquí. Harry. Harry Potter. ¿Qué crees que estás haciendo? Tonks gritó. Deberías estar de vuelta en casa de tus familiares, bajo la guardia de la orden. Silencio. Harry murmuró y suspiró, frotándose el puente de la nariz durante un par de segundos. Padre cree, ¿podemos continuar con la boda si uno de los testigos no puede hablar ni moverse? Preguntó, mirando al sacerdote. Tartamudeó, tragando nerviosamente y mirando entre Harry, Narcisa, Fishfam y la petrificada Tonks, antes de parpadear y tragar de nuevo. Bueno, ciertamente es poco convencional, pero no hay nada en ello que invalide la ceremonia de la boda. Finalmente logró salir. Entonces seguiremos adelante. Dijo Harry y quitó la varita de Tonks de su mano inmóvil. Lo siento, Tonks. Pero no puedo arriesgarme a que te apresures a contarle a Dumbledore sobre esto o que trates de sacarme de aquí ahora mismo. Te prometo que te dejaré libre una vez que la boda termine y el papeleo esté terminado. Ha sido debidamente archivado. Si prometes no maldecirme demasiado por esto cuando estés libre, incluso te lo explicaré todo. Añadió y luego tragó saliva, retrocediendo unos pasos al ver el veneno en sus ojos dirigido a él. Bueno, jeje, quizás esperemos un poco por eso. Jeje, se rió nerviosamente, esperando que ella no lo lastimara demasiado una vez que estuviera libre. Quizás debería pensar en conseguir una ventaja o algo así. La gente se iba de luna de miel después de casarse, ¿verdad? Ir al extranjero le parecía muy bien en aquel momento. Darle a Tonks la oportunidad de calmarse antes de volver a verla parecía una idea cada vez mejor cuanto más pensaba en ello. Los ojos de Tonks tenían un brillo salvaje mientras lo miraba enojada, lo que de repente hizo que Harry viera el parecido familiar con Bellatrix. La mirada era más sensata, pero definitivamente le hizo preguntarse si la ira era un rasgo de la familia negra y si realmente era una buena idea casarse con un miembro de esa familia en particular. Antes de que terminara el día, tendría a Bellatrix como cuñada, a Tonks como su sobrina política y a Draco como su hijastro. Andrómeda como cuñada tal vez no fuera tan mala, solo había oído cosas buenas sobre ella y su marido. Pero el resto de la familia se estremeció. Tampoco es que lo suyo fuera algo de qué alardear. ¿Cómo criaturas como Petunia y Dudley podían estar relacionadas con alguien tan maravilloso como la gente decía que era su madre cuando estaba viva? Me dejaba atónito. Fishfam levitó a Tonks en posición y Harry se acercó al padre Creed con Narcisa a su lado, permitiendo que comenzara la ceremonia de la boda. Sacudió mentalmente la cabeza. Nunca antes había considerado casarse. Al principio, porque era demasiado pequeño y nunca había tenido la oportunidad de jugar con chicas de su edad. Luego, porque había estado demasiado atrapado en la magia cuando llegó por primera vez a Hogwarts. Había contemplado una vida con Cho a su lado como su esposa un par de veces, pero nunca antes había pensado realmente en la ceremonia real. Pero si lo hubiera hecho, estaba seguro de que nunca habría imaginado algo como esto. Estar casado en una pequeña ceremonia celebrada en la oficina de Fishfangs en Gringotts, con un abogado duende como testigo, un auror silenciado y atado al cuerpo como testigo de la novia, la ex esposa de un mortífago como su futura esposa y un sacerdote que había sido sobornado para mantener todo en secreto hasta que terminara la ceremonia no fue exactamente lo primero que le vino a la mente al pensar en una boda. Le había pedido a Fishfang que le consiguiera nuevas batas de gala para la ocasión, ya que la suya le había quedado un poco pequeña desde la última vez que las usó. El duende le había asegurado que lucía muy inteligente y brujo con ellos. Harry no estaba seguro si eso último era un cumplido o no, ya que era difícil saber si la sonrisa de los duendes al pronunciar esas palabras había sido sarcástica, complácida o simplemente su expresión normal. Narcisa había hecho todo lo posible para lucir increíble e incluso llegó a conseguir un vestido de novia realmente bonito con una bata de encaje casi completamente transparente que permitía que el vestido se viera debajo de su túnica. Su cabello estaba arreglado y llevaba una especie de adorno en la cabeza que parecía una tiara rota en dos pedazos.
Un brillante collar de plata y diamantes adornaba su cuello y Harry estaba moderadamente seguro de que la mujer mayor estaba bajo el efecto de un maquillaje realmente sorprendente o un par de encantos glamorosos. Si bien había visto chicas más guapas, o bueno, al menos una chica de un cuarto de vela, nunca antes había visto a una mujer tan hermosa. Fishfang estaba vestido con un impecable traje a rayas y caminaba con un hermoso bastón tallado, rematado con una piedra verde de algún tipo que Harry no reconoció. Obviamente, a Tonks le habían dicho que se vistiera de manera conservadora y, como resultado, no se veía tan escandalosa como siempre, incluso si el cabello rosado se veía claramente extraño con la blusa azul oscuro y la falda a juego que llevaba. Parecía una yuppie muggle después de algún tipo de percance al teñirse el cabello. El sacerdote vestía una sencilla túnica de algodón marrón con una raya blanca en la parte inferior, lo que revelaba su condición de uno de los pocos miembros del clero mágico que se encontraba en la Gran Bretaña mágica. No había muchos magos que creyeran en algún tipo de poder superior al del propio mago, pero algunos Squibs y Muggleborns eran lo suficientemente devotos como para convertirse en clérigos en el mundo mágico. El padre Creed era obviamente uno de esos pocos. La ceremonia transcurrió bien hasta que el sacerdote preguntó si había alguna objeción y todos se giraron para mirar a Tonks, cuyo rostro se había puesto morado y luchaba con tanta fuerza contra la atadura que parecía que su piel estaba a punto de salirse de ella y ir de vacaciones. Estaba gritando algo, pero no surgió ningún sonido gracias al hechizo silenciador. Por unos momentos, Harry se arrepintió de haberla atado únicamente por el cuello y por debajo en lugar de emplear la variante del hechizo para atar todo el cuerpo. Bueno, supongo que podemos seguir adelante entonces, tartamudeó el sacerdote mientras Harry le hacía impacientes movimientos con las manos para que continuara, mientras Tonks gritaba silenciosamente de fondo. Tú, puedes besar a la novia. Murmuró muy avergonzado. No fue el único que se sintió avergonzado. De hecho, el único que no pareció afectado en absoluto fue Fishfang, quien permaneció en silencio, observando todo con ausente interés. Y Tonks parecía más enojada que avergonzada, a decir verdad. Narcisa parecía confundida, aprensiva pero obviamente incapaz de hacer nada más que cumplir la orden de Harry de casarse con él y estar feliz por ello. Pero la vergüenza también era parte de eso, ya que todavía conservaba el recuerdo de que no le agradaba, incluso si ya no recordaba que la había hecho cambiar de opinión sobre él de manera tan radical. Harry, bueno, estaba muy nervioso, por supuesto. Se iba a casar con una mujer 25 años mayor que él y que solo lo hizo porque podía controlar cada aspecto de su vida. Pero también porque sabía muy bien que besaba fatal y que ahora tendría que hacerlo con testigos. Sus labios se encontraron por un breve momento, antes de que Harry y Narcisa se separaran, girándose apresuradamente para mirar al sacerdote en lugar de mirar al otro. Ahora los declaro marido y mujer, conde y condesa Potter Black. Exclamó Harry, mirando al sacerdote en shock, Narcisa jadeando a su lado. Te lo explicaré más tarde. Fishfang murmuró desde atrás. ¿El Potter Black? Preguntó Harry una vez que el sacerdote recibió su dinero, se firmó la documentación y el sacerdote salió corriendo de la oficina de Fishfang. En efecto. Respondió Fishfang mientras levitaba su escritorio y su silla de regreso al lugar donde normalmente estaban con un movimiento ausente de sus dedos. Una ola y dos sillas fueron colocadas al otro lado del escritorio, mientras Tonks flotaba y bajaba al suelo de pie detrás de las dos sillas. Por favor, pónganse cómodos. Añadió y le ofreció una sonrisa de duende más amplia de lo habitual al furioso Auror, lo que hizo poco para calmarla. Harry y Narcisa se sentaron en las sillas, mirando atentamente a Fishfang, quien abrió un cajón y sacó una hoja de papel y un par de pequeños anteojos con montura de alambre que se puso con un movimiento experto. Oh, sí. Aquí estamos. El vizconde John Edward Black sirvió bien al rey Esteban durante la guerra contra la emperatriz Matilda. De hecho, también que el rey Esteban lo nombró conde. Sin embargo, el conde Black era menos capaz como gobernante que como guerrero. Y cuando Enrique II comenzó a reducir el poder de los condes, Earl Black fue el primero en irse. Todas sus tierras fueron retiradas de su control, aunque el título en sí permaneció. Finalmente pasó a manos de Phineas Nigerius Black, en honor a su hermano mayor Sirius. Murió sin producir un heredero viable. Phineas se casó con Ursula Flint. Curiosamente, su hijo mayor, llamado Sirius en honor al hermano mayor de Phineas, no recibió el título. Tampoco Phineas Jr., quien fue expulsado de la familia por apoyar los derechos muggles. El condado pasó al tercer hijo, Cygnus. Fishfang continuó y se aclaró la garganta antes de continuar.
Earl Cygnus Black se casó con Violeta Bulstrode. Quizás le interese saber que su hija menor, Doria Black, se casó con un tal Charles Potter. Pero el condado falleció a su hijo mayor, Pollux Black. Puño Colmillo continuó. Abuela Polly. Narcisa de repente exclamó sorprendida, antes de aclararse la garganta y sonrojarse levemente. Quiero decir, ¿el abuelo Pollux era un conde? En efecto. Fishfam respondió con una amplia sonrisa, causando que el sonrojo de Narcisa empeorara un poco por unos momentos. Pollux se casó con una tal Irma Crave. Se suponía que el condado había pasado a Alpar, el hijo mayor. Pero como no logró engendrar un heredero, el condado pasó después de un debate a través de su hermana mayor, Walburga, que había engendrado 2 herederos. Regulus y Sirius Black, tu padrino. Fishfam explicó asintiendo hacia Harry. Walburga y Alpart también tenían un hermano menor, Cygnus Black, que se casó con una tal Druella Rosier. Tuvieron 3 hijos. Andrómeda, Bellatrix y Narcisa. Continuó el duende, asintiendo hacia Narcisa. Regulus nunca tuvo un heredero antes de morir. Sirius y Andrómeda fueron expulsados de la familia. Bellatrix y Rudolphus aún no tienen un heredero. Sin embargo, Narcisa engendró a Draco, quien habría recibido el condado si no fuera por una pequeña cosa. Sirius y Andrómeda fue expulsada, pero nunca formalmente, ya que la documentación nunca se entregó. Walburga tampoco nombró formalmente a su heredero elegido antes de morir. Sospecho que estaba esperando que Bellatrix y Rudolphus produjeran un heredero varón o que Sirius la redimiera. Él mismo ante sus ojos. Pero por alguna razón, ella nunca logró hacerlo antes de morir y, por lo tanto, las leyes de herencia normales entran en juego. Como tal, el condado pasó a Sirius cuando Walburga murió. Se frotó las manos y su sonrisa de duende se ensanchó, obviamente volviéndose algo emocionado. Y ahora llegamos a la mejor parte. Él anunció. Los títulos hereditarios y las leyes que los gobiernan en el mundo mágico son un lío turbio desde que el Ministerio de Magia comenzó a negociar concesiones y excepciones a las reglas muggles, casi directamente desde la fundación del ministerio. El resultado básico de casi 10 metros de leyes y las reglas que rigen esto es que el poseedor actual de un título puede elegir entregárselo a quien quiera, siempre y cuando sea familia. Harry no lo era y, como tal, el título habría seguido adelante y dependería del Wizengamot declarar al próximo Earl Black. Nunca se lo entregarían a un criminal como Bellatrix e incluso si Andrómeda no ha sido eliminada formalmente de la familia, el Wizengamot es tan conservador y patriarcal como el resto del mundo mágico, si no más, por lo que nunca lo obtendría porque es mujer. Debido a que su matrimonio fue una ceremonia muggle y no mágica, el Wizengamot tampoco se lo transmitiría a su esposo. Es hija única y no ha tenido descendencia hasta el momento, por lo que no tiene hermanos ni un hijo a quien otorgarle el título a ninguno de los dos. Narcisa sería la siguiente, pero es una mujer. El título podría haber sido para Lucius si todavía hubieran estado casados y él hubiera sido absuelto de todos los cargos, pero ahora están divorciados, así que no lo hagan. Draco habría sido la opción lógica, de hecho la única. Sin embargo, ahora que ustedes dos están casados, Harry se ha convertido en un Black por matrimonio. Sirius le dejó todo a Harry. Sirius era el conde Black cuando murió y el testamento especifica claramente que todo irá a Harry. Incluso había dejado un frasco de su sangre para ser utilizada en el rito de adopción para convertir a Harry en un negro antes de la lectura del testamento, solo para que el título pudiera haber sido transmitido así como sus pertenencias más materiales, pero eso ya no es necesario ya que Harry ya es negro por matrimonio. Fishfam explicó y se reclinó en su silla. Entonces, aunque el sacerdote fue un poco prematuro ya que el testamento aún no se ha ejecutado y el título se ha transmitido, en esencia tenía razón. Este matrimonio los convertirá en conde y condesa Potter Black después de que se haya leído el testamento. El duende terminó con una expresión sumamente satisfecha. Caramba, murmuró Harry. La barba de Merlín, respiró Narcisa. Exclamación de cierre. Tonks gritó detrás del hechizo silenciador. En efecto. Fishfam sonrió al atónito mago y brujas que tenía delante. ¿Todos listos?, preguntó Harry. Listo, anunció el capitán duende mientras los guardias bajo su mando se colocaban en posición, extendiéndose entre Harry y Tonks. Harry respiró hondo y apuntó su varita a Tonks. Aquí va, murmuró. Incantate infinito. Gritó y se agachó, cuando Tonks de repente tropezó hacia adelante mientras recuperaba el control sobre su cuerpo y su voz. Ah.
Gritó y cayó de bruces sobre una pila de almohadas que habían sido amontonadas en círculo a su alrededor. Ella permaneció quieta y boca abajo contra una almohada azul durante varios largos segundos en silencio, antes de que sus brazos comenzaran a moverse. Plantó sus manos a la altura de su cabeza y empujó lentamente hacia arriba, levantando lentamente la cabeza y mirando hasta que se concentró en Harry, que se cubría detrás de los soldados duendes. «Hola», dijo arrastrando las palabras. «Imagínate verte aquí, Harry». Continuó, ignorando por completo a los duendes entre ella y su objetivo. Lentamente se puso de pie y apartó de una patada las almohadas que habían amortiguado su caída. Con mucha calma y deliberación, se sacudió y hizo crujir los nudillos. «¿Te importaría tirarme mi varita, Harry?», preguntó con una sonrisa amistosa. «Creo que todavía no», respondió y miró a Narcisa y Fishfang. «No puedes lanzar los imperdonables sin varita, ¿verdad?», preguntó. «Nadie lo ha logrado, todavía». Fishfang respondió con una sonrisa mientras Narcisa simplemente ponía los ojos en blanco ante el teatro antes de volver a sus reflexiones. «¿Puedo explicarlo, Tonks?», Harry le informó apresuradamente. «Eso dijiste antes». «Entonces, explica», pidió con una expresión amistosa. «Explica por qué estás aquí en lugar de con tus familiares. Explica por qué te acabas de casar con mi tía cuando ella ya está casada. Explica por qué me engajaste por detrás. Explica por qué me silenciadas y paralizadas. Y explica ahora», ordenó, terminando con un grito ensordecedor. Está bien», respondió Harry tímidamente, tragando saliva nerviosamente. «Bueno, en primer lugar, Vernon y Petunia nunca me dejarían casarme en su casa y esta oficina era conveniente, segura y disponible con poca antelación, por eso estoy aquí en lugar de en su casa. Narcisa en realidad no se casó hasta justo ahora, ya que ella se divorció recientemente». Empezó, y luego tragó de nuevo. «La razón por la que yo, por detrás, sabía que tendrías problemas conmigo estando aquí y casándome, así que», tartamudeó, tragó y se secó un poco. Sudor de su frente. «Así que antes de que pudieras salir corriendo a buscar a Dumbledore o sacarme de aquí, tenía que hacer algo para detenerte y el Bodybind parecía más amable que un stunner. Además, eras testigo de Narcisa, así que tenías que estar despierto. Para la ceremonia». Terminó, ofreciendo una débil sonrisa al enojado Auror. «¿Divorciado?», Tonks exclamó sorprendida, mirando a Narcisa que todavía estaba sentada en la silla que había tomado antes, sentada con una expresión pensativa en su rostro, claramente distraída por algo. «Maldita sea, ¿a quién le importa? ¿Por qué te casaste con ella?», Tonks exigió saber. «Porque nos amamos. ¿Verdad, querida?», preguntó Harry, mirando a Narcisa. «Oh. Claro», murmuró en respuesta, sus engranajes mentales giraban rápidamente dentro de su cabeza mientras reflexionaba sobre la noticia inesperada que acababa de recibir. «¿Ver?», preguntó Harry, volviendo su atención a Tonks con una expresión tensa en su rostro. «Claro. Bien. Lo que sea», espetó Tonks, claramente sin creer esa explicación en particular. «¿Por qué mantener a Dumbledore fuera de esto? ¿Por qué huir de los guardias de tu orden para hacer esto? Tonks. ¿No te parece extraño que el director, que no tiene ninguna autoridad sobre mí fuera de la escuela, me mantenga encerrado con mis familiares? Me obligan a permanecer en un hogar abusivo y me impiden salir de él por alguien que no es mi tutor», preguntó Harry. «Bueno», comenzó Tonks, de repente sonando insegura de sí misma. «Él es Dumbledore, debe tener una razón para ello», tartamudeó, antes de tragar nerviosamente. «¿Abusivo?», preguntó y Harry se subió la manga del brazo izquierdo, revelando varios viejos moretones donde había bloqueado los saludos hostiles de Dudley después de que el susto de la advertencia de la orden de tratarlo bien había pasado. Su ruda advertencia funcionó, durante casi una semana. Espetó Harry. «Han estado abusando de mí desde que llegué allí cuando era un bebé, ¿ustedes pensaron que una advertencia verbal y nunca controlarme después realmente funcionaría? Aunque este verano no es tan malo como suele ser. Al menos yo. Me han dado comida y no me han encerrado en mi habitación, pero aún así no es un día de campo. Esto es a lo que Dumbledore me condena cada puto verano. Lo que él no tiene derecho a hacer. No es mi maldito guardián». Harry espetó y respiró hondo, antes de obligarse a calmarse. «Estoy seguro de que no sabe», comenzó Tonks. «Él lo sabe. Le he dicho que odiaba estar allí, varias veces. Él también debe haberlo sabido antes. ¿Sabías lo que decía mi primera carta de Hogwarts?».
Harry Potter, el armario debajo de las escaleras. El armario podrido en el que estaba. Me arrojaron, me encerraron y pasé la mayor parte de mi infancia allí cuando no me obligaban a hacer tareas domésticas ni recibía abusos verbales o físicos por parte de esos animales. Debe haber algún error. Dumbledore no, protestó Tonks. Tampoco es la primera vez que lo hace. Le hizo lo mismo a un niño llamado Tom Riddle. Creció en un orfanato donde fue abusado. Dumbledore lo sabía, pero aún así lo envió allí todos los veranos. Ese niño es ahora conocido como Lord Voldemort. Harry continuó, causando que Tonks jadeara en estado de shock y sus ojos se abrieran de miedo. Es por eso que no se lo dije a Dumbledore, es por eso que no podía dejar que nadie en la orden lo supiera. Es por eso que no podía dejarte ir ni llamar a nadie más hasta que se completara la ceremonia. Harry explicó. Ahora soy legalmente un adulto. Dumbledore ya no puede ordenarme que haga nada. Nunca más tendré que aguantar esa basura de nadie. Ya ni siquiera tengo que ir a Hogwarts. Yo, lo entiendo. Tonks respondió en un tono de voz apagado. Oh, Harry. Dijo con tristeza y lentamente se dirigió hacia él. Los guardias goblins se hicieron a un lado vacilantes para dejarla pasar. Lo siento mucho. Ella gritó y lo rodeó con sus brazos. Está bien. El pasado es solo eso, pasado. Y ahora nunca más tendré que aguantar a los Dursley. Harry respondió, envolviendo su brazo izquierdo alrededor de ella y dándole palmaditas reconfortantes en la espalda con su mano derecha. Entiendo, murmuró Tonks. Pero eso no significa necesariamente que te perdono por majejarme. Exclamó y se liberó de sus brazos, blandiendo su varita que había robado de sus bolsillos durante el abrazo. Lo siento, lo siento, lo siento. Harry gritó mientras giraba y se lanzaba sobre el escritorio de Fishfan, buscando refugio. Pero eso no es lo peor, ni de lejos. Dijo Tonks, luego se dio la vuelta y miró a los guardias goblins que intentaban acercarse sigilosamente a ella. Les advirtió con un movimiento amenazador de su varita, antes de volver su atención a Harry que se escondía detrás del escritorio. ¿Por qué no me invitaron a tu boda? Ella exigió saber. Exclamó Harry, levantando la cabeza desde detrás del escritorio. ¿Qué? Estabas aquí para eso. Protestó. Pero no me invitaste, ¿verdad? Narcisa me pidió que viniera, sin siquiera decirme de qué se trataba. Aparentemente no sabías que ella me había pedido que viniera, así que si no lo hubiera hecho, no habría estado aquí para tu boda. Respondió ella, haciendo que Harry parpadeara. No invité a ninguno de mis amigos. Tenía que mantenerlo en secreto. Protestó. Qué vergüenza, Harry, por no confiar en mí para mantener esto en secreto. Soy tu amigo. Ella lo amonestó. Si no te hubiera hechizado, habrías salido corriendo a buscar a Dumbledore o habrías tratado de llevarme de regreso a casa de los Dursley en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera me habrías dado la oportunidad de explicarme. Diablos, tú. Ni siquiera me hablaba cuando estaba de regreso en casa de los Dursley. Cuando quise salir a caminar, apareciste para decirme que volviera y luego te marchaste de nuevo, escondiéndote debajo de tu capa de invisibilidad. ¡Qué amigo! Protestó, lo que hizo que ella desviara la mirada y guardara silencio durante casi medio minuto, antes de dejar escapar un suspiro cansado. Quizás tengas razón. Admitió y caminó hacia la silla vacía al lado de Narcisa, dejándose caer en ella y guardando su varita. Oh, vete a la mierda. No voy a lastimarlo. Espetó a los duendes que la habían rodeado. Creo que la situación se ha resuelto, gracias por sus servicios, Capitán Longtalón. Fishfan informó al capitán de los guardias, quien asintió y ordenó a sus hombres que salieran de la habitación. Harry se levantó lentamente y rodeó el escritorio, poniendo su mano derecha sobre el hombro izquierdo de Tonks. Ella lo miró y le ofreció una débil sonrisa, antes de levantar su mano derecha y ponerla sobre la de él. ¿Podrás algún día perdonarme por lo que hice, Tonks? Harry le preguntó. Oh, Harry. No hay nada que perdonar. Dijo y se rió entre dientes. Todavía estoy un poco enojado contigo, pero lo superaré. Después de tomar un par de tragos esta noche, probablemente lo encontraré divertido. Admitió y dejó caer la mano sobre su regazo. Pero la próxima vez que sientas una necesidad urgente de hechizarme, puede que no sea tan indulgente, ¿me oyes? Al menos intenta explicarme la situación la próxima vez, dándome la oportunidad de demostrarte que puedo ser tu amigo. Las comisuras de los labios de Harry se curvaron hacia arriba por unos momentos. La próxima vez.
De alguna manera dudo que alguna vez vuelvas inesperadamente a verme casándome con una de tus tías, así que no creo que haya una próxima vez. Comentó Harry. ¿Por qué te casaste con Narcisa, Harry? Preguntó Tonks de nuevo, mirando a su todavía distraída tía, quien parecía completamente absorta en lo que sea que estuviera pensando. El matrimonio era la única manera de emanciparme y esa era la única manera de quitarme a Dumbledore de encima. Harry respondió. Está bien, puedo entenderlo. ¿Pero por qué ella? ¿Por qué no alguien de tu edad o al menos más cercana a tu edad? ¿Ella es, qué? ¿24? ¿25 años mayor que tú? Ella preguntó. 25. Harry respondió y miró a Narcisa. Le pregunté y ella estuvo de acuerdo. ¿Pero por qué accedió a casarse contigo? Tonks insistió. Supongo que tengo suerte en ese sentido. Tendrás que preguntárselo. Respondió evasivamente. Pero tal vez esa discusión pueda esperar un tiempo o llevarse a cabo en otra parte. Respondió Puño Colmillo. Ha sido deliciosamente divertido observar a ustedes, los varitas mágicas, haciendo el ridículo, pero tengo otra reunión en 10 minutos. Oh, por supuesto. Harry respondió y caminó hacia el duende, ofreciéndole su mano. Gracias por toda tu ayuda hoy, Fishfang. No hay problema, Lord Potter Black. Respondió Puño Colmillo. ¿Lo tienes todo? Preguntó. Sí. Respondió Harry, palpándose y confirmando que los bolsillos de su bata todavía contenían todo lo que necesitaría. Entonces les deseo a todos un buen día continuo. Lord y Lady Potter Black. Auror Tonks. Fishfang respondió e inclinó la cabeza hacia todos ellos por turno. Buenos días, Puño Colmillo. Dijo Harry y notó que Narcisa no se había movido ni un centímetro. Narcisa, ven. Preguntó y le dio un golpecito en el hombro con la mano. Oh. Cierto. Exclamó mientras la sacaban de su contemplación, deslizándose con gracia fuera de su asiento y distraídamente uniéndose a su brazo derecho, ya distraída por sus pensamientos nuevamente mientras Harry encabezaba la procesión fuera de la oficina de Fishfangs hacia el área principal de la división legal de Gringotts. Tiene buenas intenciones, Harry. Tonks insistió. Dumbledore, quiero decir. No lo dudo ni por un segundo. Pero hay un dicho muggle que me viene a la mente, ¿tal vez has oído hablar de él? El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, creo que era. Es un buen dicho, Tonks. Las buenas intenciones no excusan los resultados terribles. Especialmente no cuando deberías saber mejor después de Tom Riddle qué tan malos pueden ser los resultados de sus buenas intenciones. Tendremos esta discusión otra vez, Harry. Solo porque no pueda presentar ningún buen argumento para mi caso ahora, no significa que me rendiré. Tonks resopló y sacudió la cabeza. Bueno, lo que sea. Vamos, vas a regresar a Private Drive y tendré que informarle esto a Dumbledore. Dijo y tomó la mano de Harry. Emancipado, ¿recuerdas? Harry le recordó mientras se alejaba fuera de su alcance. Te diré esto ahora mismo, Tonks. Nunca volveré a Private Drive por mi propia voluntad. Si estoy allí, algo ilegal está sucediendo y espero que inicies una investigación sobre lo que está pasando. Él le informó y ella se enojó un poco ante eso. Me voy a casa. Asterisco, estamos yendo a casa. Añadió Narcisa y Tonks se sobresaltó, casi habiendo olvidado que Narcisa también estaba allí. ¿Por qué haces esto, tía? Preguntó Tonks, señalando a Harry. Tienes edad suficiente para ser su madre. Los matrimonios en el mundo mágico son cuestiones de negocios y conveniencia, dimadora. El matrimonio de tu madre es una aberración. Narcisa respondió majestuosamente. Hacer esto tiene importantes ventajas para mí. Eso es todo lo que necesitas saber. Ella terminó. ¿Has hecho algo, no? Tonks de repente exclamó y sacó su varita. ¿Le has hecho algo? Acusó a su tía. Dame tu varita ahora. Ella ordenó. Si lo desea. Narcisa estuvo de acuerdo y con cuidado sacó su varita y se la entregó a Tonks, quien rápidamente repasó todos los hechizos recientes que Narcisa había lanzado con su varita sin encontrar nada sospechoso. Una poción, entonces. Tonks de repente gruñó y se volvió hacia Harry, quien apartó su varita del camino y sacó la suya mientras avanzaba hacia él. Harry, te prometo que solo voy a comprobar si estás siendo controlado. Por mi magia, también lo juro. Nada más, solo comprobar si estás bien, a menos que encuentre algo mal, por supuesto. Está bien.
Harry aceptó a regañadientes y guardó su varita, permitiendo a Tonks lanzarle una gran cantidad de hechizos, buscando hechizos nefastos, pociones u otras formas de medios mágicos que pudieran explicar lo que ella acababa de presenciar también. Nada, bueno, nada excepto algunas lecturas realmente extrañas de tu cicatriz a las que no puedo encontrar ningún sentido. Tonks finalmente suspiró, después de haber intentado todo lo que se le ocurrió para descubrir cualquier juego sucio. Miró entre los dos durante mucho tiempo, antes de dejar escapar otro suspiro y devolverle a Narcisa su varita. «Te lo dije, Tonks». Le pregunté y ella estuvo de acuerdo. Harry le dijo. «Ambos estamos obteniendo lo que queremos de esto». Mintió, sintiendo una pizca de culpa por obligar mágicamente a Narcisa a contraer matrimonio. Se sintió muy aliviado de que Tonks solo lo hubiera revisado en busca de influencias mágicas, ya que no estaba seguro de si los cambios que le había hecho a Narcisa aparecerían o no si Tonks la hubiera sometido a las mismas pruebas. O al menos pensó que era mentira de todos modos, ya que no estaba consciente de que Narcisa había llegado a ciertas conclusiones durante sus reflexiones anteriores. «Bueno, supongo que no puedo obligarte a regresar». Tonks admitió su derrota. «Entonces iré a informarle esto a Dumbledore. Por favor, tenga cuidado. Al salir de Privet Drive, también dejará atrás su protección de sangre», insinuó ansiosamente. «¿A dónde vas, por cierto?», preguntó y puso una expresión horrorizada en su rostro. «Ciertamente no es la mansión Malfoy, ¿verdad?», ella exclamó. «No. Hice arreglos para otra casa y le pedí a Gringotts que se encargara de la seguridad». Harry respondió. «¿Dónde?», preguntó Tonks. Nos lo guardaremos para nosotros por ahora». «Lo siento, Tonks». Harry se disculpó. «Corre ahora, timadora». Narcisa despidió a la mujer más joven con un gesto arrogante de su mano. «Tienes tu informe que entregar y nosotros dos tenemos asuntos que discutir. Harry, Gringotts solo puede protegerte contra amenazas externas. No amenazas internas», dijo Tonks con una mirada preocupada a Narcisa. «Aparentemente, Dumbledore tampoco. Algo en lo que debería haber pensado antes de obligarme a volver al abuso de los Dursley cada verano desde que llegué por primera vez a Hogwarts», dijo Harry con una nota final en su voz y Tonks se rindió, aunque parecía muy preocupada. «Adiós, Tonks». «Adiós, sobrina», añadió Narcisa. «Cuídate, ¿de acuerdo?». Timadora suplicó y Harry asintió. «He organizado un traslador en casa». «Espera», dijo Narcisa y le ofreció una faja de terciopelo a Harry, quien con cautela la agarró y respiró hondo mientras Narcisa la golpeaba con su varita, alejándolos a los dos y dejando a Tonks parada sola con una mirada preocupada en su rostro. Antes de ella se apareció. «¡Guau!», Harry exclamó después de ponerse de pie y ver por primera vez el lugar en la vida real. «Asumo por tu grosera exclamación que lo apruebas», Narcisa comentó, luego cerró la boca antes de que pudiera hacer otro comentario ácido, maldiciéndose a sí misma por dejar que tal expresión se le escapara de entre los labios. En privado tuvo que admitir que había sido interesante, casi divertido en cierto modo, convertir el lugar de un apartamento vacío en un hogar real. Harry realmente no le había dado ninguna instrucción, por lo que había estado completamente sola y se le había dado total libertad para arreglar los asuntos a su entera satisfacción. Ese no había sido el caso en Malfoy Manor. Eso había estado en posesión de los Malfoy durante 2 siglos antes de que ella se mudara allí y su influencia a lo largo de los años había sido mínima en el mejor de los casos. Se habían agregado algunas pinturas, cortinas y visillos por iniciativa suya, pero el resto ya estaba allí cuando se mudó. Con Lucius bajo la custodia del ministerio y Draco viajando por todos lados para disfrutar su verano al máximo, sus días estaban casi completamente vacíos. Y no había sido una gran molestia escabullirse para arreglar las cosas aquí. «Sí, esto es genial», dijo Harry mientras miraba alrededor de la sala de estar, decorada con buen gusto en cálidos colores tierra. Con reverencia se acercó a una estantería y pasó la mano por el marrón oscuro, deleitándose con la superficie lisa antes de dirigirse a una mesa que estaba frente a un cómodo sofá de 3 asientos. Sobre un pequeño mantel con volantes había un jarrón lleno de flores frescas bellamente dispuestas, flanqueado por 2 candelabros de plata. Lentamente se dio la vuelta y lo asimiló todo. Las pequeñas figuras decorativas en la estantería, las filas de libros, la alfombra en el piso, los cuadros en las paredes, la silla extremadamente cómoda en un rincón con un taburete y una mesa adyacente a su derecha. Se maravilló de la artesanía de todo lo que vio. La falta de electrodomésticos modernos parecía algo extraña.
En lugar de un televisor, había un Wizarding Wireless pulido de color marrón oscuro. La luz la proporcionaban lámparas de gas o velas, aunque había un globo siempre brillante sobre un pedestal en el respaldo de la cómoda silla. Aparentemente, era un rincón de lectura designado o algo así. En la chimenea ardía un pequeño fuego que daba a toda la habitación un aire cálido y acogedor. Se giró en dirección a Narcisa y le sonrió felizmente. Lo hizo realmente bien, señorita Black. Gracias. Dijo y ella inclinó levemente la cabeza en señal de reconocimiento, con una expresión extraña en su rostro. Señora Potter Black. Ella dijo. ¿Eh? Preguntó Harry distraídamente, su atención había sido captada por los libros, que ahora estaba mirando. Parecía ser una mezcla de obras mágicas ficticias y faccionales. Nada realmente extraordinario que le decepcionara un poco, ya que esperaba una selección de libros útiles. Por supuesto, el libro estándar de hechizos para los años 6 y 7 podría ser interesante para leer antes de que comenzaran las clases nuevamente, pero la mayoría de los otros libros de datos ya los había leído o al menos ojeado en un momento u otro durante su tiempo en Hogwarts. Señora Potter Black. Ya no soy una señorita y tampoco soy solo negra. Ella lo corrigió. Oh. Sí. Eso. Dijo Harry, sacado de su feliz estupor por tener una hermosa casa por este recordatorio de su reciente matrimonio. Al menos asumió que tenía una casa hermosa, ya que hasta ahora solo había visto la sala de estar. Quizás podríamos hablar de esos asuntos después de que te haya mostrado el lugar. Narcisa insinuó cuidadosamente, sin estar muy segura de qué tipo de comportamiento esperaba Harry de una esposa y cuáles serían las consecuencias de que sus acciones no cumplieran con sus expectativas. Ciertamente había aprendido rápidamente a actuar siempre de acuerdo con lo que Lucius esperaba e incluso si parecía poco probable que Harry fuera tan dominante, no estaba dispuesta a correr ningún riesgo ahora que el matrimonio realmente había terminado. Está bien. Harry estuvo de acuerdo y siguió el ejemplo de Narcisa por el apartamento. La cocina estaba hecha en gran medida del mismo estilo que la sala de estar y el comedor adyacente, colores terrosos oscuros y todos los materiales naturales, ni una pizca de plástico o aluminio que también se usó debido a la atmósfera clínica casi hospitalaria del lugar. Cocina Dursley. Descubrió que disfrutaba mucho el contraste con lo que él mismo solía utilizar y que lo aprobaba de todo corazón. El vestíbulo de entrada era modesto y espartano y no contenía nada más que una alfombra en el medio, una alfombra de bienvenida frente a la puerta, un perchero para colgar la ropa, un lindo paragüero y un zapatero para colocar los zapatos. La derecha de la puerta. También había dos armarios que ofrecían un lugar para guardar ropa, zapatos y demás fuera del camino y fuera de la vista. El baño era bastante sencillo, solo un asiento de inodoro, un lavabo y un mueble de madera. Arriba, había un segundo baño con otro inodoro, un lavabo, un gabinete de madera más grande y una bañera aún más grande que la que tenían los Dursley, que era lo suficientemente grande como para que cupieran cómodamente Vernon o Dudley solos o tres mujeres del tamaño de Petunia juntas. Al mismo tiempo. En este probablemente podrían caber tanto Vernon como Petunia al mismo tiempo con un poco de espacio de sobra. Sin embargo, la bañera Dursley no tenía pies modelados según lo que parecían ser pies de dragón. Los grifos de Private Drive ciertamente tampoco tenían la forma de majestuosos halcones chapados en oro. Una habitación con la que Narcisa no sabía muy bien qué hacer, se había convertido en lo que ella llamaba la habitación de los sirvientes, pero que Harry pretendía usar como habitación de invitados. A diferencia de las otras habitaciones normales, esta no tenía cuadros ni cortinas, pero por lo demás estaba completamente amueblada. Narcisa explica que la decoración dependía del sirviente que la usaría. Al ser informada de que no habría sirviente, su expresión se volvió de reprobación por unos momentos, antes de suspirar y asentir con la cabeza. El dormitorio principal era la habitación más grande del piso superior y estaba dominado por una enorme cama con dosel. También contenía un pequeño sofá, dos estanterías completamente equipadas, un escritorio con una silla de respaldo alto y un enorme espejo flanqueado por un vestidor y un bar. Al lado del dormitorio principal, estaba el dormitorio de Narcisa. Él sonrió ante las cortinas verdes de Slytherin y las almohadas de su propia cama con dosel, casi tan grande como la cama del dormitorio principal. Aquí también había un espejo y un vestidor, un escritorio, el mismo modelo de silla que había en el rincón de lectura de la planta baja y nada menos que 4 estanterías completamente equipadas. Parecía que Narcisa era una gran lectora.
Los dos bajaron las escaleras y Harry se sentó en el sofá de la sala mientras Narcisa preparaba una taza de té para los dos, y pronto entró a la sala con té, tazas y un plato de galletas en una bandeja de plata. Narcisa se sentó tranquilamente en el otro extremo del sofá y bebió tranquilamente su té mientras Harry comía las galletas, sintiéndose bastante hambriento ya que no había podido comer mucho antes de la boda. ¿Tengo permiso de mi marido para hablar libremente?, Narcisa preguntó después de que Harry prácticamente había inhalado más de la mitad de las galletas y las había regado con 2 tazas de té que Narcisa había vuelto a llenar pensativamente cuando él vació su taza. Por supuesto. Harry estuvo de acuerdo después de unos momentos de total sorpresa ante la pregunta. Su rostro se contrajo cuando ella se refirió a él como esposo. Me llevaría bastante tiempo acostumbrarme a todo este asunto del matrimonio. Suponiendo que se acostumbrara antes de que llegara el momento de divorciarse de ella. Salvo algunos temas que tendrán que permanecer en privado, siempre eres libre de decir lo que piensas. Añadió, queriendo evitar que le hicieran una pregunta tan tonta en el futuro. Yo te preguntaría qué esperas de mí como tu esposa, esposo. Narcisa preguntó en un tono de voz muy respetuoso y Harry parpadeó en otro ataque de sorpresa. Este fue un gran cambio con respecto a cómo había actuado anteriormente y él no podía recordar nada que pudiera haberlo causado. Bueno, no mucho, para ser honesto. Harry respondió después de unos momentos. Que mis secretos se guarden como secretos, se trata de eso. Dijo y dudó por un momento, antes de hacer su propia pregunta. ¿Qué esperabas de mí como tu marido? No está. Narcisa respondió después de unos momentos, con una expresión en su rostro que era casi tan confusa como la de Harry. ¿Qué esperabas entonces? Harry preguntó con curiosidad. Esperaba una versión algo más amable de Lucius, tal vez con algunas extrañas adiciones muggles, tal como fuiste criado por muggles. Respondió ella después de un momento de silencio. Esperaba que me dijeran cómo actuar, cómo hablar, cómo vestirme. Esperaba restricciones y directrices. No solo que me dijeran que guardara sus secretos. Ella admitió. ¿Por qué esperarías cosas así? ¿Eres tu propia persona, no? Harry preguntó con una expresión completamente desconcertada. Porque así ha sido siempre. Ella respondió. ¿Soy mi propia persona? ¿En serio? Preguntó con una expresión ligeramente melancólica. Como dije. No traiciones mis secretos y estaré satisfecho. Harry respondió y parpadeó. Oh, tampoco te conviertas en un mortífago ni seas un aliado de ellos. Añadió. ¿Eso es todo? Narcisa preguntó con los ojos muy abiertos. Eso es. Harry estuvo firmemente de acuerdo. Ya se sentía bastante mal por haberla obligado a hacer esto, ciertamente no estaba dispuesto a aumentar esa culpa imponiéndole restricciones adicionales. ¿Cómo hiciste esto? Ella preguntó. No lo entiendo del todo. Apenas te conozco, no recuerdo nada de la propuesta ni de los motivos por los que la acepté. Pero a pesar de esos hechos, no puedo evitar sentirme satisfecho por este matrimonio. Encontré un recibo por los anillos de compromiso, los compré y los pagué con mi propio dinero. Con todo lo que mi hijo y mi exmarido me ha dicho y hablado de ti, debería detestarte y odiarte. Sin embargo, todavía estoy indeciso qué pensar de ti. Pero todavía estoy feliz de estar casado contigo. Simplemente no entiendo cómo hiciste esto. No es el imperioso ni ninguna otra maldición con la que esté familiarizado. Lo sé. Has hecho algo, pero me gustaría mucho saber exactamente qué. Esta es una de esas cosas que tendrán que permanecer en secreto. Harry le informó y Narcisa asintió lentamente. ¿Recuerdas haber firmado un juramento de lealtad cuando eras niño? Preguntó y los ojos de Narcisa se abrieron cuando se dio cuenta. Veo que sí. Así es como. Reveló. En realidad no lo recuerdo, pero sospechaba que había firmado uno en algún momento de mi vida. Está bien. En ese caso, puedo entender el cómo. ¿Pero por qué? Preguntó con una expresión completamente desconcertada. Necesitaba, libertad e independencia. Parecía que la única forma de conseguirlo era casarme con una bruja adulta. Harry explicó. Cuando Sirius me dejó tu juramento de lealtad, te convertiste en el principal candidato para el matrimonio. ¿Lo tenía? ¿Y nunca lo usó? Narcisa preguntó con expresión atónita, luego se estremeció. Oh. Gracias a Merlín y Morgana que nunca lo usó. Respiró con un tono de voz agradecido. No habría pasado por alto que me volviera el pelo azul y la piel verde o algo por el estilo.
Las comisuras de los labios de Harry se torcieron ante esa pieza particular de imagen mental. Entonces, ¿me sacaste de un matrimonio y me obligaste a tener otro? Narcisa comentó y Harry asintió. Pero me estás permitiendo libertad, aparte de no ayudar al señor oscuro o traicionar tus secretos. Ella pidió una aclaración y Harry asintió una vez más. Bueno, gracias, supongo. Gracias. Exclamó Harry, casi llenando su regazo de té mientras tomaba su taza y la acercaba a su labio para tomar un sorbo. Mi matrimonio con Lucius no fue exactamente lo que esperaba. Ella respondió. ¿Malo? Preguntó Harry y tomó un rápido sorbo de su té, luego dejó la taza nuevamente. Aburrido. Narcisa aclaró. Todo esto se parecía más a un acuerdo comercial que a cualquier otra cosa, una forma de acercar a los Black y los Malfoy en esos tiempos difíciles. Como tal, no esperaba un matrimonio amoroso y no obtuve uno tampoco. Pero estaba dispuesto a aceptar eso, ya que nunca había creído que el amor sería parte de mi futuro matrimonio. Él me dio un hijo, por lo que estaré eternamente agradecido. También me quitó a mi hijo, por lo cual estaré siempre resentido. Explicó y luego suspiró. Pero lo peor de todo es que todo era terriblemente aburrido. Hablaste de querer libertad e independencia. Bueno, no estabas solo con esos deseos. Reveló y tomó un sorbo de su propio té y un pequeño mordisco de una galleta regado con otro sorbo de té. Una de las expectativas que Lucius tenía sobre mí era ser el ama de casa perfecta. Por lo tanto, no se me permitía trabajar y mis conocidos se limitaban prácticamente a aliados de la familia Malfoy. No era el más estimulante de los conversadores. Así que, estaba prácticamente confinado a la mansión y a mis libros. Dijo Narcisa con una mirada amorosa hacia la estantería. Esto es horrible. Harry exclamó y sacudió la cabeza con repulsión. Al parecer, ella había sido tan prisionera como él. Conozco a aquellos que lo pasan peor. Narcisa dijo encogiéndose de hombros. Él nunca me golpeó y no he usado el Imperius conmigo. Se me permitió un poco de rienda suelta con las cuentas de Malfoy, así que nunca quise nuevo material de lectura, ropa u otras baratijas. Después de que supe cómo él quería que yo comportarse bien, nunca me puso la mano encima cuando estaba enojado. De hecho, incluso se mostró algo afectuoso. En muchos sentidos, fue un buen acuerdo. Pero, ¿no lo amabas? ¿No te amaba él? Harry preguntó con una expresión horrorizada. Le tenía un cariño pasajero hasta un par de años después de que naciera Draco. Ciertamente no era un gran romance de cuento, pero lo miraba con cariño. Admitió Narcisa con una expresión levemente melancólica que rápidamente se convirtió en una de enojo. Fue entonces cuando Lucius declaró que Draco ya no era mi responsabilidad y en su lugar le consiguió una niñera y un tutor para criarlo. Ella resopló y sacudió la cabeza. Esos dos hicieron un trabajo terrible con él. Podría haber sido genial, el mejor Malfoy durante varias generaciones. En cambio, se volvió tan mediocre como el propio Lucius. Mimado, arrogante y miope. Después de eso, mis sentimientos cambiaron a meros tolerancia ante su presencia, aunque nunca se lo hice saber. Suspiró con expresión decepcionada y luego parpadeó. Ni siquiera sé por qué te cuento todo esto. Murmuró con una mirada levemente sospechosa a Harry. Porque utilicé tu juramento para asegurarme de que siempre respondieras mis preguntas con sinceridad. Harry respondió honestamente y ella asintió, una de sus sospechas confirmada por su propia boca. Honestidad a cambio de libertad, murmuró Narcisa. ¿Soy verdaderamente libre de hacer lo que quiera? Preguntó de nuevo. Dentro de los pocos límites que te he dado, sí. Consigue un trabajo, viaja por el mundo, hazte un tatuaje facial, lo que sea. Harry asintió con determinación. Y. ¿Sobre esta noche? Ella preguntó. ¿Nuestra noche de bodas? Añadió para aclarar. Yo tengo mi habitación, tú tienes la tuya. Harry respondió y la miró seriamente. Puedo ser muchas cosas, pero nunca te obligaría a hacer algo así. Le aseguró, silenciosamente complacido de que Narcisa hubiera dispuesto dormitorios separados. No había pensado mucho en las cosas y si ella no lo hubiera hecho, probablemente habría dormido en el sofá esa noche. No es que no estuviera acostumbrado a cosas peores. El sofá ciertamente se veía más cómodo que su cama en casa de los Dursley y ciertamente era una enorme mejora con respecto a su catre en el armario. Pero apenas podía esperar a dormir en su cama, en su habitación, en su apartamento. Sonrió mientras miraba alrededor de la habitación, maravillándose una vez más por el hecho de que era todo suyo. Bueno, supuso que él y Narcisa. Pero aún.
Solo había estado aquí por menos de una hora, antes de esto solo había visto fotos del apartamento vacío, pero todavía se sentía como un hogar más que Private Drive. Line. Entra, Dimadora. La vieja voz familiar retumbó detrás de la puerta de la oficina del director y Tonks suspiró, sacudiendo la cabeza antes de abrirla y entrar. No tenía ninguna ilusión por la reunión que tenía por delante. Por favor, tome asiento. ¿A qué debo el honor de esta inesperada visita? Dumbledore preguntó con una sonrisa y un brillo amistoso. Harry Potter. Respondió Tonks y se sentó en una de las sillas al otro lado del escritorio de Dumbledore. Oh. ¿No pediste que te excusaran de hacer guardia hoy para una especie de reunión familiar? Preguntó Dumbledore con una expresión levemente sorprendida. ¿Está relacionado con eso? Tonks respondió con un suspiro, frotándose la sien izquierda, preguntándose cómo empezar. ¿Gota de limón? Dumbledore se ofreció y le tendió un pequeño cuenco adornado lleno de las golosinas en cuestión a Tonks, quien lo rechazó sacudiendo la cabeza. Se encogió de hombros y tomó uno, metiéndoselo en la boca con evidente deleite mientras colocaba el cuenco en su lugar. Entonces, ¿cómo es que el joven señor Potter está relacionado con su reunión? Dumbledore preguntó después de unos momentos de consideración. Hace 2 días, me pidieron que hoy acompañara a mi tía Narcisa Malfoy por un asunto personal. No estaba dispuesto a hacerlo, pero ella hizo un juramento sobre su magia de que no estaría en ningún peligro y que volvería sano y salvo. Ella no podía o al menos no quería decirme qué era este asunto y mi curiosidad finalmente se apoderó de mí, así que decidí seguir adelante. Respondió Tonks. Ella me recogió afuera del Ministerio de Magia y me sorprendió bastante cuando me llevó a Gringos. Aunque eso no fue nada comparado con mi sorpresa cuando me hechizaron por detrás con una atadura de casi todo el cuerpo cuando entramos a la oficina de un abogado duende. Imagínese mi sorpresa aún mayor ya que quien me hechizó fue Harry Potter. ¿Harry estuvo en Gringotts? Dumbledore exclamó con expresión de sorpresa. ¿Y usó magia? Añadió. Sí, en ambas cuentas. Respondió Tonks. ¿Por qué? Preguntó el viejo director mientras se preguntaba fervientemente cómo Harry había tenido éxito con eso. No debería haber podido burlar a sus observadores y ciertamente no debería haber podido usar magia. Dumbledore distraídamente empujó con su varita un aparato plateado en su escritorio con forma de pequeña chimenea y obedientemente brilló un poco más por un segundo. Aparentemente, la tía Narcisa me había pedido que viniera para poder ser testigo en su boda. Tonks comenzó a explicar y Dumbledore rápidamente levantó la vista del pequeño dispositivo con expresión de sorpresa. ¿Ella ha contratado un segundo marido? Preguntó, preguntándose qué pudo haber provocado eso. Ciertamente no había pensado que Lucius Malfoy toleraría algo así y no podía imaginar qué razón tenía ella para hacer algo así por su cuenta. No exactamente. Al parecer se había divorciado de Lucius Malfoy recientemente y ahora decidió casarse de nuevo. Con Harry. Explicó y Dumbledore de repente se encontró con una gota de limón medio derretida alojada en su garganta. Se atragantó con él y se golpeó en el pecho un par de veces, logrando finalmente desalojar la golosina de limón, expulsándola con una tos y lanzando la golosina agridulce semiderretida por la habitación. ¿Qué? Preguntó con voz tensa, jadeando mientras luchaba por respirar profundamente el aire en sus pulmones. Harry y Narcisa se casaron, justo ante mis propios ojos. Dijo Tonks y sacudió la cabeza. No sé qué estaban pensando ninguno de los dos, en todo caso. Quiero decir, claro, Harry es lindo y todo eso, pero no tan lindo. Y claro, supongo que la tía Narcisa es bastante atractiva a pesar de su edad. Pero aún así, ella es 25 años mayor que él, tiene un hijo que tiene la edad de Harry y los dos no se parecen en nada aparte de la magia y que ambos van o han ido a Hogwarts, yo no creo que tengan nada en común. Ni siquiera sabía que los dos se habían conocido, y mucho menos se conocían lo suficiente como para casarse. Ella se quejó. ¿Harry? ¿Narcisa? Dumbledore murmuró completamente asombrado. Revisé a Harry en busca de influencias externas, pero no encontré nada malo. Ni pociones, ni magia, ni nada. Hasta donde puedo decir, lo hizo por su propia voluntad. Tonks continuó. ¿Pero por qué? Preguntó Dumbledore. ¿Por qué Harry haría algo así? No estoy seguro y no obtuve una respuesta real de ninguno de ellos cuando pregunté. Respondió Tonks, preguntándose si Dumbledore realmente había escuchado algo de lo que ella dijo después de anunciar que Harry ahora estaba casado.
Quiero decir, claro, es concebible que mi tía tenga algún tipo de complejo de niño pequeño y no está del todo descartado que a Harry le gusten las mujeres mayores. Pero para que ambos escenarios tan extraños sean ciertos en el al mismo tiempo, improbable, muy improbable. Tonks reflexionó en voz alta y luego frunció el ceño. Harry también dijo bastantes cosas que encontré realmente inquietantes. Extremadamente inquietantes. ¿Qué dijo él?, preguntó Dumbledore, aferrándose a cada palabra de ella como un hombre hambriento de ellas y sin intención de perderse ni un solo bocado. ¿Sabías que los Dursley abusan de él?, preguntó Tonks y Dumbledore aspiró sorprendido una bocanada de aire. ¿Qué?, preguntó Dumbledore. Ellos abusan de él. Lo golpean, lo encierran y lo matan de hambre, dijo Tonks con una expresión malhumorada. ¿Sabías? Ella exigió saber. No lo hice. Dumbledore respiró con un tono de voz débil. Dijo que te contó lo malo que era, dijo Tonks. Bueno, pensé que estaba exagerando. Ciertamente no esperaba que algo así hubiera ocurrido. Dumbledore admitió vergonzosamente. ¿Él realmente te lo dijo? ¿Y nunca te molestaste en verificar sus afirmaciones? Tonks jadeó. Apenas lo conozco y hasta yo sé que no es propenso a exagerar. Todo lo contrario. Simplemente no podía creer que alguien pudiera y murmuró Dumbledore. Oh cielos, suspiró y su tez palideció cuando comenzó a darse cuenta de que era responsable. De nuevo. Entonces, con su inacción, usted y todos nosotros cometimos abuso verbal y físico de un menor. Tonks murmuró con una expresión de shock, sus palabras causaron que Dumbledore se estremeciera y se alejara de ella. Podría perder mi trabajo por esto. Diablos. Tú podrías perder el tuyo. Suspiró y se frotó ambas sienes esta vez. Pero, ¿por qué matrimonio? ¿Y cómo? ¿Aún es menor de edad?, preguntó Dumbledore. Me temo que tendré que acortar esta reunión, Dimadora. Debo ir a ver a Harry de inmediato. Buena suerte. Aparentemente ya no es menor de edad y no sé dónde vive ahora. Harry dijo que se emancipó y que se mudó de Privet Drive. Tonks reveló y esto pareció ser un shock aún mayor que cualquiera de los anteriores por los que Dumbledore había pasado hasta ahora. ¿Qué?, gritó y prácticamente voló sobre sus pies, mirando a Tonks con una expresión de sorpresa y casi miedo en su rostro. Podría acostumbrarme a esto, dijo Harry mientras entraba a la cocina y veía la mesa de la cocina llena de comida. Sirvió una generosa ración de huevos revueltos, bacon, salchichas y jamón ahumado en un plato, se sirvió un gran vaso de zumo de naranja y se sentó con una enorme sonrisa en los labios. Consumió lentamente el desayuno mientras leía una copia nueva del diario El Profeta que estaba sobre la mesa. Mientras dejaba el periódico y se preparaba para subir y preparar un poco de té, parpadeó cuando encontró una taza de té humeante y una taza de café humeante sobre la mesa que no había estado allí antes. ¿Qué?, murmuró para sí mismo, pero se encogió de hombros y agarró el té, añadió 2 terrones de azúcar y sorbió agradecido mientras levantaba el papel nuevamente. Considerándolo todo, fue el desayuno más tranquilo que pudo recordar haber tenido jamás. El desayuno en casa de los Dursley había sido un infierno, siempre había algo que hacer en Hogwarts incluso durante las vacaciones de invierno más tranquilas, la madriguera había sido un desastre de actividad, Grimmauld igualmente ruidoso debido a la presencia de los Weasley y el desayuno en el caldero chorreante había sido un infierno. Ha sido más o menos lo mismo con la cantidad de gente que pasa. Esto es el paraíso. Decidió mientras terminaba su té y dejaba la taza. Cuando terminó su trabajo y lo dejó, parpadeó al ver su taza de té, una vez más llena de té. ¿Narcisa?, llamó tentativamente, mirando alrededor de la habitación. No la había visto desde anoche cuando se retiró al dormitorio principal y tampoco había sabido nada de ella esta mañana. Por lo que parecía, ella no había desayunado ni limpiado bastante bien, ya que no había indicios de que nadie más que él hubiera comido algo hoy. ¿Narcisa?, llamó de nuevo después de no obtener respuesta. Luego recordó la habitación que ella había preparado para un sirviente y entrecerró los ojos. ¿Hay alguien aquí que no sea yo?, llamó, pero una vez más no obtuvo respuesta. Magia doméstica, tal vez, murmuró y sacudió la cabeza mientras miraba con recelo la mesa y su contenido. Agarró su taza de té rellenada, tomó un sorbo y luego vertió el resto en el fregadero, luego la volvió a dejar sobre la mesa, mirándola fijamente. Hubo movimiento en el rabillo del ojo y miró sorprendido a un elfo doméstico desconocido con una toalla sucia envuelta alrededor de su cuerpo que acababa de aparecer llevando una tetera de lo que supuso era té. ¿Quién eres?,
Preguntó con una expresión confusa. Yo estoy siendo Didi, Lord Pottersblackie. El elfo respondió con una pequeña reverencia y una voz aguda que sonaba femenina. ¿Más té, Lord Pottersblackie? Ella preguntó. ¿Narcisa consiguió un elfo doméstico para este lugar? Harry preguntó con una expresión de sorpresa. No, Didi es el elfo Malfoy. La señora me pidió que viniera aquí y le sirviera el desayuno a Lord Pottersblackie. Respondió el elfo y volvió a ofrecerle la taza de té. ¿Más té, Lord Pottersblackie? Preguntó de nuevo. No. No, gracias, Didi. Respondió después de un momento. ¿Dónde está Narcisa? Preguntó. La señora está en la mansión Malfoy desayunando con su Drake, Lord Pottersblackie. Didi respondió. Oh, mierda, ella se lo dijo. Exclamó Harry y el elfo saltó nervioso. Didi no lo sabe, Lord Potters. Didi está siendo un elfo malo. Elfo malo. Didi respondió y se dirigió hacia la mesa con una expresión con la que Harry estaba familiarizado después de estar cerca de Dobby. Didi no se castigará a sí misma. Afirmó con firmeza y el elfo se detuvo a mitad de camino, mirándolo con incertidumbre. Didi no era un mal elfo. Le aseguró a la pequeña criatura. Gracias por el desayuno, Didi. Lord Pottersblackie es amable al decirlo, Lord Pottersblackie. Didi dijo y volvió a hacer una reverencia. Lord Pottersblackie ha terminado de desayunar. ¿Lord Pottersblackie quiere algo más? Preguntó esperanzada. No, estoy lleno. Gracias. Él dijo. ¿Sabes cuándo volverá Narcisa? Preguntó. Y no eres un mal elfo si no lo sabes. Añadió apresuradamente. Didi no lo sabe, Lord Pottersblackie. El elfo respondió con una expresión contrita. Está bien. Harry dijo y se encogió de hombros. Si Lord Pottersblackie no quiere nada más. Didi preguntó y Harry asintió. La elfa hizo una nueva reverencia y con un chasquido de dedos, todo lo que había sobre la mesa desapareció y también Didi, dejando a Harry solo en la cocina. Miró alrededor de la cocina limpia una vez más y se rascó la nuca. Supuso que no era tan mala idea tener un elfo doméstico alrededor del lugar, pero no se sentía del todo cómodo con un elfo Malfoy cerca. Se dirigió a la sala de estar y después de jugar un poco con Wizarding Wireles, logró que se emitiera una especie de programa de entrevistas políticas. Si bien supuso que podría ser interesante escuchar acerca de la reacción del resto de Europa ante el regreso de Voldemort, no era algo que quisiera escuchar en ese momento. Después de jugar un poco más, logró apagarlo y se dirigió hacia los libros. Después de hojear las portadas, seleccionó el libro estándar de hechizos para el sexto año y se sentó en la silla de lectura. Dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras levantaba los pies y comenzaba a leer. Buen día. Narcisa anunció mientras entraba a la habitación más tarde. Harry se sobresaltó y levantó la vista de su libro, luego lo miró de nuevo. A juzgar por el progreso, debió haber estado leyendo durante aproximadamente una hora. Mañana. Saludó a su nueva esposa. ¿Tuviste un desayuno agradable? Preguntó. No tanto, no. Es agradable ver a Draco sin la presencia de Lucius, pero la niñera Crabbe y el señor Warsmith son casi igual de malos. Dijo Narcisa con un suspiro cansado, antes de sentarse en el sofá. ¿Por qué enviaste a un elfo doméstico? Preguntó Harry. No te preocupes, lo obliviaté una vez que regresó. Narcisa desestimó su pregunta. Estoy bastante seguro de que dije que no le dijera a nadie dónde estaba este lugar. Afirmó Harry. ¿Acaso tú? Narcisa preguntó y cerró los ojos, recordando. Ah, sí. No le digas a nadie dónde está. Lo recuerdo. Dijo y abrió los ojos. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Preguntó. Porque no deberías tener que preparar tu propio desayuno. Eres un conde. Dijo y Harry se frotó las sienes. Estoy bastante seguro de que usé juramento para asegurarme de que hicieras lo que te dije, entonces, ¿cómo es que pudiste decirle a Didi dónde está este lugar? Murmuró Harry, principalmente para sí mismo, pero Narcisa lo escuchó. Ah, entonces es por eso. Me costó mucho entender por qué siempre insistí en no aceptar entregas aquí e hice todas las remodelaciones yo mismo. Narcisa dijo y asintió para sí misma. Entonces, ¿cómo es que pudiste decírselo a Didi? Preguntó Harry. Es solo un elfo doméstico. Dijo Narcisa y Harry cerró los ojos, sacudiendo la cabeza al comprender la situación. Obviamente, Narcisa no pensaba mucho en los elfos domésticos, por lo que contarle a uno de ellos no era algo que ella viera como ir en contra de su orden de no contarle a nadie. Probablemente fueron vistos como herramientas o algo así, según ella.
Considerando eso, se sorprendió un poco de que ella incluso se hubiera molestado en obliviar a la pobre después. No envíes más elfos domésticos, Narcisa. Es un riesgo demasiado grande para la seguridad. Dijo Harry, queriendo decirlo como una petición, pero después de decirlo, se dio cuenta de que Narcisa probablemente lo tomaría como una orden. Sin sirvientes. Sin elfos. Narcisa suspiró y sacudió la cabeza. Bueno, si esperas que cocine, me temo que te decepcionarás bastante. No he cocinado desde Hogwarts y esa fue mi peor materia optativa. Lo que evoco tampoco es tan bueno. Preparar té y las tostadas son los límites de mis habilidades en la cocina. Soy un cocinero decente. Harry reveló y reflexionó sobre el asunto por un momento. Pero tal vez no sería tan mala idea tener 1 o 2 elfos domésticos por aquí. Creo que conozco al menos uno que podría estar dispuesto a venir. De hecho, probablemente lo conozcas. Es Dobby. Ese pequeño desgraciado. ¿Aún no se ha suicidado? Narcisa preguntó con expresión de disgusto. No. Dobby está en Hogwarts ahora. Le enviaré una carta y le preguntaré si estaría dispuesto a trabajar para mí. Harry respondió. Bueno, siempre y cuando no esperes que cocine nada. Narcisa respondió y respiró hondo. ¿Cuándo crees que podré empezar a hablarle a la gente de nosotros? Ella preguntó. Solo puedo usar la excusa de ir de compras durante un tiempo antes de que la gente empiece a hacer preguntas. De hecho, me sorprendió que no apareciera en el profeta de hoy. Dijo Harry y sacudió la cabeza mientras consideraba su pregunta. Bueno, ya es un trato cerrado, así que supongo que no hay necesidad de guardar el secreto. Excelente. Entonces puedo empezar a sacar mis cosas de la mansión Malfoy. Narcisa dijo y miró alrededor del lugar. Debo decir que tengo muchas ganas de pasar la noche aquí. Es pequeño y estrecho, pero hay un ambiente mucho más agradable que en la mansión. ¿No dormiste aquí?, preguntó Harry. No, tenía que regresar a la mansión si no quería que descubrieran mi desaparición. Así que una vez que te retiraste, regresé. Dijo Narcisa. ¿Deseabas lo contrario?, preguntó disculpándose. No. Supongo que fue una buena idea. Solo me sorprendió. Harry declaró con una expresión de aprobación. Ni siquiera había considerado eso. Admitió y luego sonrió mientras consideraba algo. ¿Te importaría dejarme ver un recuerdo del pensadero de cuando le contaste a Draco?, preguntó con una sonrisa desconcertada mientras consideraba cómo reaccionaría el autoproclamado príncipe de la casa Slytherin ante el matrimonio. ¿Qué opción tengo?, Narcisa dijo con un suspiro. Aparentemente todo lo que tienes que hacer es ordenarme y lo haré. Voy a modificar un poco ese comando, para que no obedezcas sin pensar nada de lo que te diga. Harry le informó, que era algo que había decidido antes de irse a dormir la noche anterior. Narcisa parpadeó y miró a Harry con total asombro y expresión de asombro. ¿Qué?, ella preguntó. Era importante para ti obedecer mis órdenes antes de casarnos, pero ahora hay poca necesidad de hacerlo. Explicó y se reclinó en la silla. No podemos divorciarnos hasta que yo sea mayor de edad y todavía no podrás contar ningún secreto, pero creo que será suficiente. Reveló. ¿Te vas a divorciar de mí?, Narcisa preguntó con una expresión ligeramente molesta. Sí. Esto es solo hasta que sea mayor de edad y no pueda volver a ser puesto bajo tutela nuevamente. Respondió Harry, luego inclinó la cabeza mientras consideraba a su molesta esposa. ¿Estás molesto por eso?, preguntó vacilante con un tono de voz desconcertado. Me das libertad, un título noble y, gracias a mi asociación contigo, una gran influencia política. Narcisa respondió y jugueteó con sus dedos por unos momentos. Sabía que de alguna manera fui influenciado para aprobar este matrimonio, pero en el momento en que tu extravagante abogado explicó los asuntos después del matrimonio, podría haber comenzado a aprobar las cosas de todos modos, incluso sin influencia externa. Como tú eres Earl Potter Black, me convierto en Condesa Potter Black y eso es algo que podría usar. Admitió y consideró a Harry por unos momentos. ¿Con qué clase de muggles te criaste? Aristócratas de algún tipo, supongo. De clase media. Sin embargo, me trataron como lo más bajo de lo bajo. No aprobaban exactamente la magia, así que probablemente me trataron más o menos de la misma manera que a los elfos domésticos de Malfoy. Harry respondió y Narcisa palideció. ¿Qué?, ella exclamó. Me escuchaste hablando con Tonks e incluso fuiste a verme donde mis parientes muggles. Ya deberías saber esto. Él respondió.
Estuve un poco distraído durante tu charla con Limadora y hasta donde yo sé, solo te vi una vez antes del matrimonio y eso fue en la Copa Mundial de Quidditch. Ella respondió. Correcto. Respondió Harry, recordando cómo le había ordenado a Narcisa que se olvidara por completo del viaje a casa de los Dursley. Bueno, no fue una educación agradable y aunque a los Dursley probablemente les gustaría ser aristócratas de algún tipo, no lo son. ¿Por qué lo preguntas? Eso explica algunas cosas. Narcisa reflexionó y pareció distraída por unos momentos. Bueno, en resumen, esto es lo siguiente. En la alta sociedad, un título como este me abriría muchas puertas que de otro modo estarían cerradas. Lucius siempre se ha enorgullecido de los círculos en los que se mueve y de la cantidad de influencia que tiene a través de sus conexiones, pero eso no es nada comparado con lo que podría lograr como una condesa casada con un conde del Wizengamot que también es el niño que sobrevivió. ¿Y qué harías cuando tuvieras toda esa influencia y las puertas abiertas? Harry preguntó con una expresión curiosa. Hacer política. Narcisa respondió después de unos momentos. Podría convertirme en la mano que guíe el mundo mágico. O al menos la parte británica del mismo. Dijo con una nota algo soñadora en su voz. Había tan pocas cosas en su vida que realmente había podido controlar, por lo que la idea de convertirse en el poder detrás de escena de todo un país era muy atractiva. Harry dejó escapar un suspiro silencioso y puso los ojos en blanco. Estaba acostumbrado a que lo trataran como una herramienta, pero nunca había pensado que ese sería el caso con su esposa. Por supuesto, tampoco se le había ocurrido que se casaría con alguien como Narcisa. No creo que entiendas realmente la importancia que tiene para una mujer estar casada. Como esposa, me tomarán en serio. Muy pocas mujeres logran ascender al poder o mantener el poder que ya tienen sin un marido a su lado. Reflexionó. Amelia Bones es la única en los últimos años que me viene a la mente y todavía tiene que lidiar con algún que otro conservador que quiere que renuncie. Ella continuó. ¿No hay cosas así también en el mundo Muggle? No. Respondió y su frente se arrugó por unos momentos. Bueno, no hasta un grado tan absurdo de todos modos. Corrigió. Entenderé si quieres casarte con otra persona, pero me gustaría que al menos consideres mantenerme cerca. Si no como esposa secundaria, al menos como concubina. Preguntó Narcisa y Harry de repente se sintió muy agradecido de no estar bebiendo en ese momento, porque estaba bastante seguro de que Snifarte sobre el que estaba hablando también era tan descortés en el mundo mágico como en el mundo Muggle. ¿Qué? Harry espetó. Me gustaría seguir casada contigo. Si no como tu única o secundaria esposa, al menos manténme como concubina. Narcisa aclaró, para consternación y shock de Harry. ¿Qué? Él exclamó. Supongo que tampoco los tienes en el mundo Muggle. Narcisa preguntó con una ceja levantada. De todos modos, no en esta parte del mundo. Harry logró responder después de unos momentos y de un gran sorbo de su té frío. Los matrimonios son entre un hombre y una mujer, o más recientemente una mujer y una mujer o un hombre y un hombre. Lo que sea, pero solo dos personas. Dijo y sacudió la cabeza. Concubinas, bueno, no abiertamente. Terminó. Tampoco es tan habitual en el mundo mágico europeo. Creo que hay quizás 2 o 3 matrimonios en grupo y no más de 8 o 9 concubinas abiertamente reconocidas de ambos sexos dentro de las fronteras británicas. Aunque me han dicho que la práctica es bastante ampliamente extendido en el Medio Oriente y Asia. Narcisa respondió. Pero todavía sucede e incluso si decides seguir adelante con el divorcio en lugar de mantenerme como esposa secundaria, ser la concubina del niño que sobrevivió seguiría siendo una posición bastante respetable. Ella continuó y extendió la mano para tomar sus manos, sosteniéndolas entre las suyas. Entonces, por favor. No hay divorcios por mi cuenta. Creo que pensarás diferente una vez que haya eliminado la influencia de los juramentos. Harry declaró después de un momento para considerar su respuesta. Quizás, pero no contaría con que sea suficiente para marcar la diferencia. Narcisa respondió. Te obligué a hacer esto. Por supuesto, deberías estar emocionado de que te hayan dado una salida. Harry anunció frenéticamente. Por favor, cálmate. Una frase mal redactada y puede que realmente piense diferente, pero no por ninguna decisión que haya tomado al respecto. Preguntó Narcisa. Voy a dar un paseo. Anunció Harry y se puso de pie, esperando que un poco de aire fresco le proporcionara algo de calma y claridad mental. Además, no había pensado en traer ninguna de sus pertenencias cuando salieron de la oficina de Fishfang después del matrimonio.
Todo lo que había querido llevarse de Private Drive para su nueva vida independiente todavía estaba encogido y descansando sobre el escritorio de Fishfan. ¿Quieres que te acompañe? Narcisa preguntó. Si vas a seguir hablando de cosas que me molestan, creo que no. Harry respondió y se detuvo frente a ella, mirándola con una expresión seria. Pero como dije antes, eres tu propia mujer y tomas tus propias decisiones. Esto del matrimonio es solo para que yo pueda obtener mi libertad. Él anunció. Y realmente lamento haberte robado el tuyo por eso. Se disculpó. Me abstendré de mencionar esas cosas nuevamente. Narcisa respondió y se puso de pie. Y creo que me uniré a ustedes. Este es un momento tan bueno como cualquier otro para ser visto en público y dar la noticia. Es mejor si lo hacemos por iniciativa propia y luego dejar que los medios desentierren algo por su cuenta de todos modos. Ella declaró. De hecho, deberíamos considerar visitar el Profeta en el Callejón Diagon y publicar un anuncio al respecto. Quizás incluso aceptar una entrevista. De esa manera, podemos asegurarnos de que la verdad que decidamos no será tergiversada para complacer a los medios. Necesita demasiado. ¿La verdad que decidimos? Preguntó Harry. Bueno, supongo que no quieres que se sepa la verdad. Y es realmente una mala idea dejar que los medios inventen su propia versión de la verdad. Narcisa respondió, una declaración que hizo que Harry sintiera con la cabeza, aunque se sentía un poco sucio por hacerlo. Siempre había considerado la verdad como verdad, no la había visto como algo que debía crearse a ese momento. Slytherin, de principio a fin pensó en la privacidad de su mente mientras Narcisa limpiaba y llevaba la bandeja a la cocina. Tengo que recordar eso, se recordó a sí mismo, resolviendo mentalmente tener siempre presente que Narcisa era más experimentada, más inteligente y mucho más astuta que él. Por unos momentos, incluso se preguntó si era tan buena idea aflojar su control sobre ella y si no sería mejor mantenerla corta. Pero ya se sentía bastante culpable, así que decidió hacer lo que ya había decidido una vez que visitó Gringotts y recuperó su baúl, en el que descansaba el juramento de lealtad, escondido dentro del libro estándar de segundo año de hechizos. ¿Harry Potter? Dios mío, esa no es una cara que esperaba ver paseando por Hogsmeade en este hermoso día. Madame Rosmerta comentó cuando Harry y Narcisa habían abandonado el edificio de apartamentos y no se habían alejado más de 10 metros de la puerta. Harry realmente no había reflexionado sobre la dirección antes, pero ahora se dio cuenta de que ahora vivía frente a las 3 escobas. ¿Disfrutando de tus vacaciones de verano? Preguntó con una sonrisa amistosa. Hola, Rosmerta. Es bueno verte. Saludó a la alegre mujer, pero no respondió a su pregunta. Claro, ahora tenía libertad y un hogar propio libre de Dursley, pero no tendría nada de eso si Sirius no hubiera sido asesinado, lo que manchó lo que de otro modo podría haber sido el mejor verano potencial de su historia. ¿No es horrible, con el regreso de ya sabes quién y todo eso? Rosmerta preguntó, antes de parpadear y parecer darse cuenta de quién estaba hablando también. Oh. Claro. ¿Ya sabes todo eso, no? Añadió con una expresión tímida. Leí sobre el asunto del Ministerio de Magia. ¿Realmente lo viste en persona? Ella preguntó. Sí. No hay manera de que Fudge lo niegue esta vez. Harry respondió y Rosmerta asintió, luego pareció darse cuenta de que Narcisa había dejado de caminar y estaba al lado de Harry por primera vez. Señora Malfoy. La saludó con un gesto cortés, aunque su expresión era algo distante y para nada tan amistosa como cuando hablaba con Harry. En realidad, señora Potter Black, señorita Rosmerta. Narcisa respondió, una declaración que hizo que Rosmerta casi soltara la escoba que había estado usando para barrer frente a la entrada de TTB antes de tomar un descanso al ver a Harry. ¿Qué? Rosmerta jadeó, mirando entre Harry y Narcisa con expresión incrédula. Narcisa mostró con orgullo tanto los anillos de compromiso como los de boda, mientras que Harry, algo tímidamente, mostró sus anillos por un momento, antes de meter las manos en los bolsillos. ¿Te estás casada? Ella tartamudeó. Desde ayer. Harry estuvo de acuerdo. Bueno, felicidades, supongo. Rosmerta logró salir, ocasionalmente mirando los anillos de Narcisa con una expresión de incredulidad. Gracias. Narcisa respondió. Gracias. Añadió Harry. ¿Pero qué pasa con el señor Malfoy? Rosmerta preguntó con una expresión curiosa. El matrimonio se disolvió porque él no cumplió con su parte del contrato matrimonial. Harry respondió. Leí que está impugnando su sentencia. ¿Qué pasa si lo liberan? ¿Sigue siendo un incumplimiento de contrato?
Rosmerta preguntó y Harry se encogió de hombros con una expresión repentinamente extremadamente preocupada, sin tener idea real de lo que podría pasar entonces y nunca haber considerado eso antes. Él no se bajará. Narcisa le aseguró a la otra bruja y sorprendió a Harry. No puedo testificar contra él, pero puedo y me comunicaré con la fiscalía para darles algunos empujones en la dirección correcta. Podrá ver el interior de Azkaban durante mucho tiempo. Ella explicó. Oh. Rosmerta exclamó con expresión atónita. Bien, bien. Supongo. Comentó, mirando entre los dos recién casados con una expresión curiosa, claramente queriendo decir o preguntar algo, pero sin atreverse a hacerlo. Bueno, fue un placer verte de nuevo, Rosmerta. Probablemente nos volvamos a encontrar, ya que ahora vivo en el vecindario. Harry dijo con una sonrisa amistosa. Estaré deseando que llegue, Harry. Mi puerta siempre está abierta para ti. Le aseguró al joven. Que tengan un buen día, señor y señora Potter Black. Dijo con una expresión más seria. Narcisa consideró brevemente plantear la cuestión de que en realidad eran Lord y Lady Potter Black, no el señor y la señora. Pero tal como lo había hecho antes, pensó que Rosmerta ya se había sorprendido lo suficiente por el problema de Malfoy convertido en Potter Black. Corregirla sobre el tema de la nobleza podría esperar hasta más adelante. Aunque, pensándolo bien, en realidad todavía no eran señor y señora, por lo que Rosmerta tenía, en esencia, razón. Bueno, las noticias estarán por todo Hogsmeade en poco tiempo. Narcisa comentó una vez que los dos estuvieron fuera del alcance de audición. Rosmerta era una conocida chismosa cuando se trataba de cosas que no le decían en confianza, o de divagaciones de borracha, durante sus horas de trabajo. Supongo. Harry estuvo de acuerdo, preguntándose si había sido un error sacar un poco de aire fresco en público de esta manera y si no hubiera sido mejor simplemente abrir una ventana. Tener a Narcisa caminando al lado de él no hizo que fuera más fácil olvidar la conversación anterior sobre la esposa secundaria o al menos una concubina. Los dos no se tocaban y había al menos 2 o 3 decímetros sólidos entre ellos en todo momento, pero su mera presencia aseguraba que ella estaba constantemente en su mente. Hogsmeade era realmente bastante diferente en esta época del año, reflexionó. Había sospechado que ese era el caso y por eso le había pedido a Fishfang que considerara comprar un lugar en Hogsmeade sobre el callejón Diagon. La mayoría de las veces que había visitado Hogsmeade, había estado lleno de estudiantes de Hogwarts y las pocas veces que no lo había hecho, había estado demasiado ocupado merodeando a escondidas para realmente tomar nota del lugar. Si bien había algunos otros afuera, era mucho más tranquilo que el callejón Diagon con su ajetreo casi constante y esto también proporcionaba cierta cantidad de anonimato. Sin una necesidad real de mirar constantemente hacia dónde iba para evitar chocar con alguien, la gente no estaba tan atenta y pasaron varios minutos antes de que alguien más se diera cuenta de que Harry Potter estaba caminando por las calles de Hogsmeade. ¿Harry Potter? Señora Malfoy, exclamó una voz sorprendida. Hola, Susan. ¿Saliste de compras? Harry saludó al sorprendido Hufflepuff, señalando la bolsa de honeyduques que llevaba. Sí. Necesitaba unos dulces para esta noche. Hay una pijamada y respondió con un tono de voz distraído, mirándolos de forma extraña a los dos. Saludos, señorita Bones. Y desde nuestro matrimonio ayer, soy Lady Potter Black. Narcisa corrigió a la niña más joven, quien de repente parecía al borde del desmayo por el shock. ¿Estás bien ahí, Susan? Le preguntó Harry, preparándose para lanzarse hacia adelante y sosteniendo a la chica en caso de que realmente se desmayara. Sí, pensé que, comenzó Susan, antes de que lo que había escuchado pareciera registrarse por completo. Lady Potter Black. Matrimonio. Exclamó y miró fijamente a Harry. ¿Estás casado? ¿Con ella? Sí, esta es mi esposa, Narcisa Potter Black. Harry asintió con un gesto hacia Narcisa, aunque su expresión era levemente incómoda bajo el escrutinio extremadamente cercano y sorprendido de Susan. Increíble, ¿cómo, estoy casada? Murmuró Susan incoherentemente. Mientras su mirada iba y venía entre Harry y Narcisa durante unos segundos, luego simplemente se alejó, todavía murmurando lo que parecían ser palabras casi al azar para sí misma. Chica interesante. Narcisa comentó secamente con una sola ceja levantada. Supongo que será mejor que nos ocupemos de ese anuncio. Todos los que se enteran parecen tan sorprendidos que probablemente no puedan contar una historia coherente cuando se la cuentan a otra persona. Harry suspiró y sacudió la cabeza. Puede que no sea una mala idea.
Narcisa estuvo de acuerdo. ¿Debemos? Preguntó y le tendió la mano izquierda. Vamos. Harry obedeció y extendió la mano para tomar su mano, antes de que ella se les apareciera a los dos en uno de los puntos de aparición en el callejón Diagon, el más cercano al diario El Profeta.